Buenas tardes. Siguiendo con la intro a Lacan, la introducción a la lectura de Lacan, vamos a grabar el capítulo 20, que tiene por título La voz, uno de los objetos perdidos, la voz, el fantasma. Vamos al texto. Trataremos ahora el sadismo y el masoquismo. El punto de partida es sencillo porque ya lo indicó Freud con las tres voces de la pulsión. Es en el último tiempo cuando el dolor entra en juego. Recurramos a la experiencia estoica que a propósito del dolor dice: dolor, por más que me atormentes, jamás diré que eres algo malo. Advierten que en la frase quedan escindidos bien y placer al mismo tiempo que mal y dolor. Entonces, quedan escindidos bien y placer al mismo tiempo que mal y dolor. Entonces, vamos a la frase estoica. Dolor, por más que me atormentes, jamás diré que eres algo malo. ¿Mm? Entonces, em, esa frase, dice el texto, eh, bien y placer, mal y dolor quedan escindidos, ¿no? Separados, sin relación. O sea que no es el placer un bien ni el dolor un mal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para enunciar una ética, una legalidad, será necesario vaciarla de todo objeto. Cuando se piensa ingenuamente en la ética, se propone de inmediato algún objeto, algún ideal a cumplir. El descubrimiento freudiano viene a subvertir esta idealización del campo ético para decirnos que la ley deja afuera lo real, lo imposible. De esta manera, las distintas éticas recubrieron la falta de la ley. Las distintas éticas recubrieron la falta que la ley produce con ideales. Entonces, ahí vienen los ideales como objetos a ocupar un lugar para fundar una ética, ¿no? Estos ideales se presentan generalmente como el bien, al que cierto progreso debe acceder. Bueno, está yendo por un camino lindo en el sentido, el texto aquí en este punto em, suele mencionarse eh, la afirmación del propio Lacan de que él no era un humanista, ¿no? Y eso tiene que ver con los ideales, tiene que ver con los universales, es decir, siempre que se afirma un universal, se se excluye algo. Eh, por lo tanto, no convienen demasiado los ismos, no convienen demasiado los ideales, ¿no? Eh, Hay, al contrario, la propuesta es vaciar, em, uy, se me perdió. Entonces, para enunciar una ética, una legalidad, será necesario vaciarla de todo objeto.
¿no? Bueno, eso es novedoso, porque en general las éticas están em, fundadas sobre ideales. O la derecha política, eh, la, la- los oligarcas, la derecha política en Argentina, eh, em, los liberales, la izquierda, em, ha vivido planteando, han vivido planteando valores, ¿no? La palabra valor, valores, se han perdido los valores, tiene que ver más con el conservadurismo y las derechas. Pero lo mismo podemos decir de las izquierdas en cuanto a la palabra ideal, ¿no? Los ideales de la emancipación, la revolución, eh, en fin. Bueno, así que empezó lindo el texto, ojalá siga así. Eh, entonces, estos ideales se presentan generalmente como el bien al que cierto progreso debe acceder. Fíjense lo que ha ocurrido con los ideales del psicoanálisis, ya sea el del yo fuerte, ya sea el del amor genital total, o más actualmente el de la sesión corta o el del silencio del analista. Resumiendo lo anterior, podemos observarlo diciendo que la ley es sin objeto. El desconocimiento de esta pérdida se sostiene, se recubre con ideales. El desconocimiento de esta pérdida, o sea que su conocimiento no se recubre con ideales, sino con ese vacío. Fíjense en el grafo 4, donde la I mayúscula, que es o bien el ideal del yo, como dice aquí en el texto, o el ideal del otro, como la lectura que hace Alfredo Eiderstein. Entonces, fíjense en el grafo 4, donde la I, vamos al grafo 4, ah, hay que compartir, siempre me olvido, la I, esta que está aquí, em, permite al sujeto sostenerse en una posición de desconocimiento. Nos referimos al yo. El ideal permite al sujeto sostenerse en una posición de desconocimiento. Esto quiere decir que nosotros, bueno, todo lo que hemos venido diciendo, es muy sintética esa frase, permite al sujeto sostenerse en una función de desconocimiento, en una posición de desconocimiento de que el yo es una parte insignificante, por decirlo de algún modo, este, del aparato psíquico, que el sujeto está determinado por el inconsciente, que el otro, el lugar del lenguaje, es el lugar de esas determinaciones, que em, el otro está allí desde siempre para que advenga el sujeto y adviene ahí en esas determinaciones, ¿no? Que no hay voluntad que no sea una voluntad determinada, una voluntad a la repetición, podríamos decir,
Eh, y el ideal permite que no estemos locos, a pesar de que la identificación al ideal es la definición de la locura, pero vamos a decirlo aquí en este punto, el ideal eh, le permite al sujeto eh, hacerse el boludo respecto de todas estas cosas que mencionamos recién, em, porque imagínense ustedes que nadie podría hablar eh, teniendo presente la idea de que cada palabra que proferimos está determinada por el otro, ¿no? Que en realidad nosotros no eh, manejamos nada de nuestro propio discurso, ni de nuestras propias acciones, ¿no? Que el suicida, en definitiva, no puede hacer otra cosa que suicidarse, por decirlo de una manera drástica, digamos, ¿no? Em, entonces, fíjese en el grafo 4 donde la I del ideal del otro em, permite al sujeto sostenerse en una posición de desconocimiento. Nos referimos al yo. No sé, bueno, nos referimos al yo porque es en el punto en el que el sujeto se observa, digamos. Em, la frase de los estoicos prometía no decir jamás algo malo del dolor. ¿Qué decir entonces de él? En otras palabras, así como el objeto del par asimétrico, exhibicionismo, voyeurismo, es la mirada, entonces, en otras palabras, así como el objeto del par asimétrico, exhibicionismo, voyerismo es la mirada, ¿cuál es el objeto del sadismo y el masoquismo? Lacan dice que el objeto que bordea la pulsión sadomasoquista es la voz. Pero entonces, ¿qué relación tiene la voz con el dolor? Empecemos a responder la pregunta de una manera dogmática. El golpe es la voz. Para decirlo ahora de modo simple, no hay golpe sin ruido. Agreguemos que la voz no es el significante, si bien no hay uno sin el otro. El significante es sonido, pero, y esto ya lo afirmaba Saussure, sonido y tiempo, sonido y escansión, más precisamente el significante es diferencia sonora y escansión temporal. Esta diferencia aislada del sonido que hace que cada uno sea uno y que estos unos sean contables, es el rasgo unario. La voz, que es entonces inseparable del significante, es sin embargo su raíz. Para decirlo más esquemáticamente, la voz se oye, el significante se escucha, y lo que se lee de lo que se escucha es el significado. Fíjense que una de las razones por las cuales bueno, esto es em, requiere algunas precisiones que no sé si voy a estar a la altura de poder marcarlas, pero al menos voy a marcar esto. Dice, em, viene hablando, ¿no? De que la voz no es lo mismo que el significante, porque el significante requiere estar adosado a una estructura en donde haya una diferencia, la sincronía, por eso habla de la escansión temporal, ¿no? Y de repente dice, para decirlo más esquemáticamente, la voz se oye, el significante se escucha.
Bueno, nosotros en el lenguaje habitual estamos acostumbrados a oír y escuchar, trabajarlos como sinónimos, ¿no? Como si fuesen lo mismo. Em, Habría que ir al diccionario y aclarar esta supuesta diferencia, ¿no? Pero bueno, en el psicoanálisis eh, hay muchas veces estas sutilezas para marcar diferencias importantes. Entonces, en primer lugar, cuidado con eso. La voz se oye, el significante se escucha. Oír y escuchar en el lenguaje común aparecen como sinónimos en psicoanálisis y en este punto los está usando de manera distinta, ¿no? Eh, Se me ocurre que está usando oír como aquello amplio que incluiría hasta el ruido, ¿no? Y la escucha como aquello que hace sintonía fina, em, y entonces descarta el ruido para escuchar el significante, ¿no? Bueno, y lo que se lee de lo que se escucha es el significado. Eso es hacer letra del significante, ¿no? Cuando nosotros producimos una lectura de lo que se ha escuchado, eh, ya hemos matado, digamos, la naturaleza del significante para volverlo a hacerlo letra, ¿no? Y entonces, bueno, hemos producido una lectura, se me cayó el mate. Este, hemos producido una lectura. Voy a limpiar un poquito y ya vuelvo. Entonces, fíjense que una de las razones por las cuales Lacan dice que el significante se lee, perdón, que el significado se lee, es porque al leer letras se pierde la voz. Esto es, cuando un significado es sancionado en el significado del otro, cuando un significado es sancionado en el significado del otro, la voz es lo que se pierde y esto aparece señalado en el grafo 4 en la línea transversal inferior, em, como resto luego de franquear el punto A abajo a la derecha, esta línea. Bueno, digamos ahora que en tanto el significante es diferencia de sonido y escansión temporal, y el significado es la lectura de estas diferencias, para leer es necesario contar los golpes del significante. Bueno, ahí está volviendo a relacionar eh, el lenguaje con la voz, con el sadismo, ¿no? Golpes del significante, los que arrancan al viviente de la naturaleza. Claro, el problema es que naturaleza también es un significante, por lo tanto lo arrancan de sí mismo. Bueno, ese es el problema que hay con las propuestas millerianas de eh,
lo real de la cosa, ¿no? Eh, Algo que podría tener que ver con lo neuménico kantiano, pero el inconveniente para afirmar eso es que la propuesta de Lacan es creacionismo del lenguaje, es decir, creación ex nihilo, a partir de la nada. No hay lo neuménico. En el marco de esto no lo me parece válido aclararlo. En el marco de hubo una teoría para un psicoanalista que va a trabajar en un consultorio para intentar em, ofrecerle un dispositivo al analizante para aminorar su sufrimiento. En ese sentido está el creacionismo del lenguaje. Luego, filosóficamente, en otros ámbitos que no sean el consultorio, afirmar el creacionismo del lenguaje, bueno, mm, a mí se me hace difícil este, poder sostenerlo fuera del ámbito del consultorio. Pero llega un punto en el cual, si no se sostiene fuera del ámbito del consultorio, el consultorio no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, em, lo voy a decir de una manera eh, bien pusilánime. Eh, Cuando uno tiene una enfermedad grave, eh, a lo máximo que puede aspirar en el consultorio del analista es a trabajar de qué manera esa noticia médica influye en la propia vida, digamos, ¿no? Y cuánto sufrimiento trae. Pero la enfermedad grave eh, existirá, traerá sus complicaciones, sus dolores, y allí cómo juega el creacionismo del lenguaje, ¿no? Bueno, esa es mi duda, todavía no la he podido este, resolver, o sea que está abierta la idea, ¿no? Em, Respecto del campo escópico, la mirada, Lacan dice, la mirada es este objeto perdido y de repente encontrado en la conflagración de la vergüenza por la introducción del otro, con minúscula otro, ¿no? Parafraseándolo, nosotros podemos decir, la voz, ahí cambió mirada por voz, la voz es este objeto perdido y de repente encontrado en la conflagración del dolor por la introducción del otro, con minúscula. Un otro que encarna al otro con mayúscula. Decíamos que la voz está perdida, agreguemos que es necesario que lo esté, y es necesario que el hablante tenga una perspectiva con relación a esta falta para que hable desde algún lugar. Entonces la voz está perdida y es necesario que lo esté, y además es necesario que el hablante tenga una perspectiva con relación a esa falta para que hable desde algún lugar. Si la voz no estuviera perdida, su interrupción se haría oír en todos lados y el sujeto no tendría la palabra, sino que oiría voces. Eso es lo que ocurre en la alucinación. Sabemos por Freud que el delirio psicótico es un intento de restitución
Y también sabemos que el psicótico inviste palabras significantes. El delirio es una restitución en el principio del placer. Es cargar significantes para perder la voz. Por eso los paranoicos hacen sistemas delirantes. Y cuando esto les resulta insuficiente, apelan a la letra, como Schreber en sus memorias. Volvamos al fantasma. Bueno, hizo un viraje de 180 grados. Veníamos con el significante, con la voz perdida, con el sadomasoquismo, el dolor en la frase de los estoicos, y ahora vamos al fantasma. Aquí el objeto perdido no deja de estarlo en el fantasma, no se presenta desnudo como real, sino como cebo, como postizo, y esta impostura carnada ofrecida al otro, em, desarma el factor anonadante y lo transforma en fascinante. De vuelta, ¿no? Tendría que ir al diccionario, pero anonadante y fascinante en algún punto son sinónimos. Para el fantasma que nos ocupa, el del sádico y el del masoquista, es necesario que situemos su estatuto pulsional. Sabemos las dificultades que implicaba para Freud encontrar la zona erógena de la pulsión sadomasoquista. Bueno, pulsión sadomasoquista no tiene nada que ver em, con lo que hemos venido hablando de pulsión. Em, Nosotros hemos venido trabajando pulsión como el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, ¿no? En términos de Lacan. Entonces de repente aparece pulsión sadomasoquista em, y no, nos la cambia de palo, ¿no? Bueno, veamos cómo trabaja esto. Sabemos las dificultades que implicaba para Freud encontrar la zona erógena de la pulsión sadomasoquista. Resulta curioso ver a Freud vacilar en determinarla. La piel, la musculatura y por último una equiparación con la pulsión anal, nunca del todo fundamentada, que parece ser más bien un resultado de los análisis de obsesivos. Cuando se presta atención a las consideraciones de Freud respecto a los objetos con los que las pulsiones parciales hacen su truco, se evidencia que el de la pulsión sadomasoquista es el que le trae mayores dificultades. Entonces, la pulsión hace su truco, es la de estos tres elementos de la pulsión, donde desde la fuente, que sería la zona erógena, la pulsión parte con este, ese impulso pulsional que hace un recorrido alrededor del objeto sin poderlo atrapar porque el objeto está perdido y vuelve a la fuente, ¿no? Ese sería el truco. Entonces se evidencia que el de la pulsión sadomasoquista, o sea, es el truco, es el que le trae mayores dificultades. Por un lado, la equiparación del sadismo como lo anal hace de las heces el objeto del control sádico.
solución que no parece conformarlo. Por otro lado, en el texto pegan a un niño, el objeto es el propio sujeto propuesto para el goce del padre, pero de esto es necesario destacar que ese lugar del sujeto vale para todo fantasma. El objeto es el propio sujeto propuesto para el goce del padre. El sujeto para el goce del padre, ¿no? Pero el padre goza del sujeto en todo fantasma, dice acá. Bueno, no sé, eso lo afirma acá. Y además que no aparece ninguna reflexión acerca de que el lugar del sujeto em, y además que no aparece ninguna reflexión acerca de que el lugar del sujeto implique que presentifica al excremento. Por el contrario, cuanto más especifica a la pulsión sadomasoquista como sádico-anal, menor es la referencia a las S. Decíamos que la confusión parecería derivarse del análisis de obsesivos. El hecho de que el obsesivo pueda creer que lo que el otro desea son sus heces es una manera de desviar la cuestión y por cierto que es un modo de poder controlar al otro, de mantenerlo pendiente para poner a resguardo su castración imaginaria, que es lo que verdaderamente cree que el otro desea, como veremos. Por otra parte, tenemos en Freud indicaciones suficientes de que es en los obsesivos donde descubre al superyo como voz imperativa y sádica. No podría hacerse ninguna consideración acerca del superyo sin tener presente las reiteradas afirmaciones freudianas. No podría hacerse ninguna consideración acerca del superyo sin tener presente las reiteradas afirmaciones freudianas concernientes a dos puntos. El primero, que es que el superyo es sádico, y el segundo es que la voz de la conciencia, y el segundo es que es la voz de la conciencia en el sentido moral, el superyo, ¿no? Entonces encontramos el recorrido formal de una pulsión. Pegar, pegarse, hacerse pegar, sin que pueda escribírsele un objeto. Y nos topamos con un objeto, la voz, objeto que Lacan pondrá en su lugar al proponer un circuito con el nombre de pulsión invocante, objeto que puede articularse perfectamente con el circuito de la pulsión sadomasoquista, tal como lo revela el análisis de sádicos y masoquistas. Entonces ahí viene Lacan a encontrar, a partir de la pulsión invocante, em, el objeto que no podía encontrar Freud para los sadomasoquistas, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán qué es esto de pulsión invocante. Por supuesto que esta pulsión es Lacan quien la propone, trazando para ella su circuito: oír, oírse, hacerse oír. El objeto en esta ocasión es precisamente la voz.
Entonces, el circuito es oír, oírse, hacerse oír. El objeto en esta ocasión es precisamente la voz y creemos que es innecesario insistir en que es la voz y no la palabra, pero la particularidad más importante de la pulsión invocante es su zona erógena, la oreja. Y la importancia deriva de un hecho aparentemente trivial, que los agujeros de las orejas son los únicos agujeros del cuerpo que no se cierran nunca. Siempre que me pongo a grabar, eh, me vienen bostezos. No sé qué interpretación tiene eso, ¿no? Em, el hecho de que las orejas nunca se cierren tiene fundamental importancia para entender otra afirmación de Lacan, cuando dice que el masoquismo es la experiencia límite en el intento de capturar lo real. Esto quiere decir que no hay modo de ir más allá del límite, del principio del placer que no sea la experiencia del dolor. Entonces, el masoquismo es la experiencia límite en el intento de capturar lo real. Esto quiere decir que no hay modo de ir más allá del límite del principio del placer que no sea la experiencia del dolor. Más allá del límite del placer, hay un límite al que se puede llegar, el masoquismo. La prueba de lo que decimos se muestra en el hecho de que no ha sido posible crear una nueva perversión más eficaz en el intento de esta captura de lo real. Si para el psicoanálisis se trata de lo real, se entenderá por qué Lacan insistía en decir que no hemos podido inventar una nueva perversión. Lo último es imposible para el psicoanálisis porque precisamente se propone decir, incluso escribir, acerca de lo real. Entonces, no hemos podido inventar una nueva perversión. Lo último es imposible para el psicoanálisis porque precisamente se propone decir, incluso escribir, acerca de lo real. El masoquista, en cambio, es el que llega más lejos y lo hace fundamentalmente porque organiza toda la escena de modo de no tener más la palabra. Para entender el masoquismo, primero hay que destacar por qué la voz, entre todos los objetos que pudimos nombrar como objetos A, tiene un lugar privilegiado. Ya hemos dicho que el significante implica la voz y también que la articulación significante y la ley son la misma cosa. Toda ley en su raíz comporta un deber imperativo lógicamente anterior a un saber acerca de lo que se debe.
O sea, primero está el imperativo y luego eh, algún saber acerca de lo que se debe, pero que se debe, se debe. Eh, si lo sabremos quienes cada tanto se nos desata el superyo y nos martiriza, los mortifica, ¿no? Y uno intenta dialogar con en una reflexión interior o yendo al análisis intenta dialogar con ese imperativo y no hay manera. Este, puede construir el saber que quiera, pero ese imperativo se impone y es tremendo. Hasta que, como diría Jorge Alemán, se logra establecer un nuevo pacto con el superior, ¿no? En mi caso, ha tenido que intervenir la psiquiatría, por ejemplo, para salvarme de eso. Este, aclarémoslo un poco más. A nivel de la ley, bueno, perdón, para esto que acabo de decir, la articulación significante y la ley son la misma cosa. Toda ley en su raíz comporta un deber imperativo, lógicamente anterior a un saber acerca de lo que se debe. Aclarémoslo un poco más. A nivel de la ley se puede plantear dos problemas. Uno es la ley como imperativo, el otro es la ley como pacto. La ley como imperativo implica un deber hacer que es insoslayable, lo cual no quiere decir que se deba hacer algo, que se deba comprometer al sujeto en alguna acción. Esta dimensión de la ley es un fluido, un golpe, un imperativo ciego que no considera a ningún sujeto como tal. No se trata aquí de derechos y obligaciones que reconocen cierta reciprocidad. Es la voz que no se dirige a nadie, que no reconoce a nadie, ni tampoco se puede reconocer quién la emite. Esta dimensión de la voz es fundamental para concebir la función del superyo. Al sádico, superyo, según lo catalogaba Freud. Lacan le hace decir goza. ¿Cómo cumplir este imperativo? ¿Cómo cumplirlo a partir de un sujeto definido por el significante? A este imperativo puro solamente se puede responder con un oigo, dice Lacan. Entonces, a este imperativo puro solamente se puede responder con un oigo, a nivel del único agujero del cuerpo que no se cierra. Esto está sostenido por un juego de palabras en francés donde juiz, goza, es homofónico de juiz, oigo, ¿no? Jouissance, juiz, oigo sentido, ¿no? Esta voz gruesa, así la califica Lacan, es la voz del padre, podríamos decir, del padre muerto. El oír del primer tiempo de la pulsión invocante es precisamente oír la voz del Padre, lo que no quiere decir que haya alguien para oírla. Es el momento que decíamos antes. Cuando el viviente es arrancado de la naturaleza, la única respuesta posible a esta injuria es el autoerotismo, oírse. Decíamos que la voz era fundamental como objeto A, y esto, lo habrán advertido, se evidencia en que si toda pulsión implica una herida producto de la cultura, la voz es fundante de todas las pulsiones. Decíamos que la voz era fundamental como objeto A, y esto
se evidencia en que si toda pulsión implica una herida, producto de la cultura, la voz es fundante de todas las pulsiones. Por eso Lacan dirá que respecto de esta pulsión hay razones importantes de estructura que le otorgan un estatuto peculiar. Pasemos ahora a la otra dimensión de la ley. Veníamos del modo puramente imperativo de la ley que no reconoce, no hace salvedad alguna de sujeto, sino que está ahí, goza, goza, goza. ¿Mm? Y ahora pasemos a la dimensión, a la otra dimensión de la ley, o sea, la ley como pacto. Esta otra dimensión pacifica a la del imperativo, ¿no? Esta dimensión, a diferencia de la anterior, ubica al sujeto en tanto anudado a un pacto definido por el significante. Dicho de otro modo, es la ley a nivel de la articulación significante, o como decíamos antes, el principio del placer. Desde esta legalidad se puede plantear un saber acerca del deber. Claro, es ahí cuando uno, agobiado por ese imperativo, va al analista y empieza a construir un saber acerca del deber, ¿no? Y ahí aparece la posibilidad de un nuevo pacto con el superyo, para hacer tolerable esa característica imperativa de la voz del superyo, ¿no? Su función es pacificante respecto del imperativo ciego. Si en el nivel anterior el sujeto se reducía a nada, en este encuentra su lugar ante la posibilidad de responder a la pregunta: ¿qué debo hacer? Entonces aparece por fin una pregunta a la cual poder responder, y con alguna respuesta que se ensaye, entonces logramos pacificar esa bestialidad del mandato superyódico, ¿no? La respuesta es el fantasma: hacerse oír, hacerse ver, hacerse chupar, etcétera. Todas ellas formas que mitigan el horror anonadante del imperativo ciego. Entonces, para el masoquista se tratará de establecer un contrato, pero que, como en toda perversión, en lugar de poner al objeto A como faltante, le permita recuperarlo de otro modo. Nada se pierde, todo se transforma, diría el perverso. En el caso del masoquista, la particularidad de su estrategia se advierte en una frase de Lacan. El masoquista es un fino humorista. ¿Qué podemos decir de este humor? Deleuze lo dice mejor que nosotros, cuando afirma que el humor es una estrategia para pensar la ley. Y en este sentido, el humor es un pensamiento que sanciona a la ley con un mejor infinitamente superior a ella misma. ¿Qué quiere decir con esto? Poner una ley en la madre superior a la ley del padre. Poner una ley en la madre superior a la ley del padre. Establecer un contrato con la madre que es diferente del pacto neurótico. Si recuerdan lo que dijimos del Edipo, son dos maneras diferentes de resolver el tercer tiempo. Se trata entonces para el masoquista de devolverle al otro su goce perdido, su objeto faltante, en tanto castrado. Y para hacerlo, pone a la madre como otro, con mayúscula, ¿no? La fórmula hacerse oír por el otro, convertirse en voz, se resume en devolver la voz a la madre precisamente por no haberla escuchado del lado del padre. En general se puede decir que el pacto para que la voz sea tolerable es el pacto de la palabra. Bueno, aquí me parece
Importante aclarar, importante aclarar que em, madre y padre son funciones, lo vengo diciendo casi en todas las eh, lecturas. Madre y padre son funciones, por lo tanto, eh, em, responden a lugares de la estructura que sostiene al sujeto y al otro, ¿no? Eh, entonces, la frase poner una ley en la madre superior a la ley del padre es un juego entre funciones y no entre la madre biológica y el padre biológico o entre em, lo que figura como madre o padre para la familia. Bueno, no, no es nada de eso, son funciones. Se trata entonces para el masoquista de devolverle al otro su goce perdido, su objeto faltante en tanto castrado, y para hacerlo pone a la madre como otro. La fórmula de hacerse oír por el otro convertirse en voz, se resume en devolverle la voz a la madre precisamente por no haberla escuchado del lado del padre. En general, se puede decir que el pacto para que la voz sea tolerable es el pacto de la palabra. Para el masoquista, en especial, se trata de transformarse en la voz, pero mediante la sutil estrategia de darle la palabra a quien le pega. Se transforma en voz dándole la palabra a quien le pega. Es un pedagogo que educa a su victimario, dictándole en voz baja las palabras que se le deben dirigir a él. Los golpes resuenan en su cuerpo presentificando el ruido de la voz, pero el ruido de los golpes puede ser contado como rasgo para que no sean pura voz. Pasemos ahora al sadismo. Es evidente que en la obra de Sade, la dimensión de la voz ligada a la palabra y hasta del debate mismo, que implica un pacto entre hablantes, las reglas del debate, es imposible de soslayar. Hay un hecho curioso respecto de la obra de Sade, y es que ha sido censurado al revés. Queremos decir que en la edición castellana de casi todas sus obras, las partes que podríamos llamar teóricas faltan casi en su totalidad, mientras que se mantienen las partes que pueden considerarse pornográficas. Esto es solamente importante a nivel de lo que se quita. Esto no es solamente importante a nivel de lo que se quita, sino para poder medir el volumen de la obra de Sade. Digamos que Juliette y Justine, que en castellano tienen ambas las dimensiones de un libro mediano, en los originales comportan miles de páginas. Y podemos preguntarnos ahora, ¿para qué trabaja tanto Sade? Sade, como teórico, hace decir a sus personajes torturadores que el goce está en el sufrimiento de la víctima, que allí el torturador puede encontrar el goce perdido por el principio del placer. Los personajes realizan entonces la figura del sádico. ¿En qué consiste esta figura? El torturador cree estar en el lugar del otro, se imagina ser el otro para asegurarse el goce, y con esto imagina quitarle la palabra. Él es el otro, tiene la palabra y somete a la víctima, y con eso consiste el engaño. Y en eso consiste el engaño. Entonces, él es el otro, el sádico, tiene la palabra y somete a la víctima. Y en eso consiste el engaño. Lo que el personaje sádico desconoce, aunque en algún párrafo lo dice,
recuerden lo de la piel del idiota, lo que desconoce es que en realidad él trabaja para el otro. Al hablar, él encarna la voz del otro. Del mismo modo, Sade, escritor, es instrumento del goce del otro, por eso escribe tanto. Claro, goza, le dice, ¿no? Hasta aquí, a grandes rasgos, el sadismo y el masoquismo. Nos ocuparemos ahora muy sucintamente de un aspecto del superyo para dar cuenta de su sadismo. Freud decía que el sojuzgamiento cultural de las pulsiones hace que lo rechazado del instinto de destrucción, bueno, lo instintual, no está en Lacan, bueno, pero acá señala Freud, ¿no? Entonces, se refiere a la pulsión de muerte, sea acogido por el superyo. Freud decía que el sojuzgamiento cultural de las pulsiones hace que lo rechazado del instinto de destrucción, de la pulsión de muerte, sea acogido por el superyo. Claro, hay una malestar en la cultura, texto de Freud, famoso, da cuenta de cómo em, desde niños se nos va obligando a hablar bien, se nos va obligando en determinado momento a defecar donde debe defecarse, a orinar donde debe orinarse, eh, en fin. Em, entonces, eso sería el sojuzgamiento de la cultura, ¿no? Y eso em, es acogido por el superyo. Cuando más renuncia el sujeto a su destructividad, cuanto más la sojuzga, más susceptible y rígida se hace la conciencia moral del superyo. Cuanto más renuncia el sujeto a su destructividad, cuanto más la sojuzga, más susceptible y rígida se hace la conciencia moral del superyo. O sea que se destruye. No queriendo destruirse, se destruye. Porque el superyo es infernal. Agrega que generalmente se expone la cuestión como si la exigencia moral fuese lo primario y la renuncia a la pulsión fuera una consecuencia. Agrega que generalmente se expone la cuestión como si la exigencia moral fuese lo primario y la renuncia a la pulsión fuera una consecuencia. Pero dice que de este modo permanece inexplicado el origen de la moral. Sucede pues todo lo contrario. La primera renuncia al instinto es impuesta por poderes externos y crea entonces la moralidad. Hemos dicho que la pulsión es pulsión de muerte y hemos otorgado a la voz un lugar preponderante. Así podemos leer en lo dicho por Freud, que el rechazo de la voz del padre por el principio del placer refuerza el imperativo de esa voz que se nos presenta como super yo. Y aquí hemos terminado por hoy. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.